Bueno, vamos a la palabra del Señor. Damos la bienvenida a todos, a los que están en Facebook, YouTube y Taber Cara Sucia, Taber TV Cara Sucia en el canal 17. Dios les bendiga a todos. Vamos a la palabra del Señor y busque por favor la primera carta de Juan. Primera carta de Juan en el capítulo 5 y el versículo 5, 4 y 5. Primera carta del apóstol Juan, el capítulo 5 y el versículo 4 y 5. Vamos a estar leyendo esos dos versículos y el tema de esta hora ¿es mejor creerle a Dios? Es mejor creerle a Dios. Primera de Juan 5, 4 y 5. Y leemos la palabra del Señor. Cuando todos la tengamos, nos ponemos sobre nuestros pies, reverencia a la bendita palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice 4 y 5. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa con eso? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿El qué? Nuestra fe. 5. Una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Oramos. Padre amado, solo les suplicamos de todo corazón que sea su palabra hablando a nuestra vida, motivando, impulsándonos, y nos llene de mucha fe para seguir afrontando todas las cosas que vienen a nuestra vida, las fáciles y las difíciles. Por favor, en el nombre de Jesús, Padre amado, se lo pedimos. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Siéntase cómodo. Es mejor creerle a Dios. Sentía y me venía en mi corazón aprovechar la oportunidad de lo que todos sabemos o hemos escuchado en estos días. En nuestra iglesia han acontecido milagros grandes, grandes, que si los analizamos nos damos cuenta y nos quedamos con la boca abierta. Nuestra hermana estuvo testificando aquel día lo que pasó con el proceso de ella y su hija, proceso difícil. Tenemos el otro testimonio que lo vamos a escuchar otro día. El de hermana Gloria pasó un momento difícil. Similares las cosas, similares. Y yo no puedo pasar por alto el hablar y enfocarme en eso, en ese acto, esos milagros de cómo Dios obró en la vida de ellos, y pasarlo por alto sin antes hablar de lo maravilloso que es nuestro Dios. Y es de eso lo que vamos a hablar, porque es mejor creerle a Dios. En nuestra vida es mejor tomar la palabra de Dios. ¿Por qué viene esto? Y le digo, cuando pasa algo relevante en la vida, cuando pasa un suceso que marca un problema grande que se vuelve hasta social, nosotros nos damos cuenta de cómo estas cosas que llaman la atención genera información, comentarios, y le explico cómo. Usted ve, por ejemplo, la guerra que está pasando Israel, el pueblo escogido de Dios, el conflicto que tienen. Usted entra a Facebook y ve las publicaciones de las noticias, y usted encuentra comentarios de personas, porque siempre hay comentarios. Usted enciende un canal de noticias y escucha comentarios, información, y también, y lo vamos a estar viendo, y ya le explico bien esto, hay comentarios. Y el primer punto que yo quiero hablar antes de entrar en materia es eso, la variedad de voces que usted va a escuchar. ¿Cuáles son? Hay personas que comentan, pero no tienen argumento para comentar. Hablan porque tienen boca. No sé si me logra comprender. No hay un argumento. Alguien, el mismo ejemplo, entra a comentar de la guerra, es que Israel, que no sé qué, y dicen que son el pueblo escogido, y comienzan a tirar sin conocer, solo hablan porque no saben ni por qué están pasando la situación, solo entran y dejan su comentario y se van. ¿Lo hacen para generar conflicto? ¿Ayudan en algo? No.
Es un tipo de persona que podemos encontrar. Así en nuestra vida. Usted está pasando un proceso en su vida y hay personas que se le acercan, que sin argumento comienzan a decirle ciertas cosas. Solamente le dan su opinión, pero no genera nada, más que lo pueden confundir en el proceso que está pasando. Hay otro grupo de personas que son los expertos o los profesionales, que a estos sí hay que prestarles cierta atención, porque son los conocedores de las cosas. Estas personas son las que dan un comentario, pero lo argumentan. Dice, sí, esto está pasando porque pasó esto, esto y esto. Y puede llegar a pasar esto. Personas que hablan con argumentos porque son personas estudiadas. Tienen argumento de cómo poder hablar y debatir una cosa. Ya vamos a entrar en materia para que no se confunda mucho de esta situación. Y es porque esto es bien importante a cuál voz vamos a escuchar, fíjese. ¿Cuál es la voz que usted le va a prestar atención? Y le explico por eso. Algo, por ejemplo, a un niño o bebé, usted lo ve y de pronto le siente aguadito aquí o aquí. Clínicamente, médicamente, tiene una respuesta. Se le cayó la mollera, dicen las personas. No, clínicamente usted investiga, le pregunta a alguien, le dice, esto está aguadito porque el cerebro del niño está creciendo. Y más adelante, de 6 a 18 meses, el de aquí se le va a sellar en la cabecita. Entonces, por esa razón usted siente aguadito y muchas veces ve que se le mueve porque hasta se le puede sentir el palpitar. Se le puede ver el palpitar o sentir el palpitar. Ahora bien, ¿qué pasa si el niño se le cierra ya la cabecita? El cerebro va a crecer y la cabecita le va a quedar así como una pelotita chiquita, pues. No, todo tiene una explicación. Pero no, ¿qué hacemos? Agarramos al pobre niño porque le vemos lo ponemos de patitas y le pegamos para que le baje la mollera. Actuamos como sin conocimiento. ¿Por qué lo hice? Porque vino un comentario de alguien, posiblemente, pues. Alguien lo dijo. Por eso, ahora bien, dos opiniones. Vea, la opinión que dice el curandero, que hay que hacer eso, y que nos ha metido eso a todos nosotros, sobre todo América Latina, que creemos esas cosas. Pero si usted va donde un profesional, él le dicen, y le da esta explicación que yo le estoy dando, se la da mejor, pues yo no soy conocedor, medio investigo las cosas, y ya tengo un poquito de ciertas cosas, ahora me toca investigar más, y uno va investigando. ¿Por qué? El de aquí se le cierra en 6 meses, lo aguadito de ahí se le va a quitar. Ahora, sí hay que tener cuidado, dicen los médicos, los profesionales, cuando esto está pasando por deshidratación del bebé. Allí sí que hay que hacer, lo pongo de cabeza, no, llévelo o hidrátelo y ténganlo en control con un especialista. O sea, ahí le di un buen ejemplo yo de 2 comentarios que se pueden recibir. Persona que da un comentario sin argumento, que puede... El cerebro del niño, del bebé, es como una gelatina y está en crecimiento. No lo puede golpear, zamanguear o algo porque lo puede dañar. Por eso el profesional, hay que escuchar mejor la voz del profesional. Ahora bien, voy a una tercera voz. Una voz que sobrepasa todo entendimiento y es la voz sobrenatural. La voz sin conocimiento que tira veneno, que da aquí, o tal vez no da por hacer mal, da su opinión sin argumento y le dice, mira, para el dolor de cabeza, tomate esta pastilla, a mí me cae bien, o tomate este té, métele esto. Son voces sin conocimiento, sin argumento. Tenemos voces con argumento, médicos, abogados, o en la diversa área que usted vaya, hay siempre un especialista. Y tenemos la voz, que es la voz de las voces, la voz sobrenatural, que
A diferencia de las otras, una voz de autoridad. Y muchas veces, ojo que yo le estaba hablando del profesional bien porque hay que tomarlo en cuenta, pero muchas veces rompe los paradigmas del profesional. Nosotros aceptamos la voz de un profesional. Un médico le puede dar un diagnóstico conforme a radiografías, exámenes y todo, y le dice, mire, usted tiene esto. ¿Por qué? No me lo invento yo, aquí lo está diciendo los exámenes. Tiene argumento. Usted tiene, obviamente, creo lo que dice allí, pues sí. Pero el punto que hemos visto en estos días en nuestra iglesia es que a pesar de lo que dicen ellos, Dios puede cambiarla, la situación y cambiarla, tornarla de lo imposible a bendición, a milagro. Y esa voz es la que debemos de escuchar más. Esta voz profesional me sirve para saber por qué orar, para saber qué pedirle a mi Dios. Esta voz profesional me dice cuál es el problema. Esta voz profesional solamente me dice que está bien, que no está bien. Y esta voz me tiene que acercar más a la voz sobrenatural de Dios. Veámoslo. Bueno, ahí estábamos leyendo esos versículos, no los quiero pasar por alto porque son muy importantes. Dice, que es 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Eso es bien importante. 5. Y esta es una pregunta con respuesta a la misma vez. Y dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, la voz de Dios, el que le cree a Dios, el que pone su confianza en Dios. Ahora, el primer punto es que en la variedad de voces que tenemos, hay voces que no hay que hacerles caso, hay voces que hay que prestarle atención porque tienen cierta razón, pero que esa voz no nos marque, la profesional, no nos debe de marcar, no nos debe de detener, porque a pesar de que tiene razón humanamente, no tiene la última palabra. Y ese es el punto. No tiene la última palabra. Usted va donde un abogado que le está ayudando en un proceso y le dice, no hay salida, vamos a hacer lo imposible por sacarlo aquí de la situación, pero no le doy muchas esperanzas. La voz profesional, porque él analiza el problema y todo y le dice, no hay salida, va a perder la tierra, se va a meter en un gran problema, pues no podemos hacer mucho. La voz profesional. Pero esa voz no nos tiene que marcar. Sí, bueno, el Señor, el abogado dice esto, pero yo deposito mi fe en usted. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Preguntémonos. ¿Qué dice Dios en el problema que está pasando? El montón de voces que andan por ahí le dicen un montón de cosas y lo desestabilizan y lo detienen. ¿Para qué te congregas y mira el problema que estás pasando? ¿Para qué buscar de Dios? Deja de orar, ya deja de servir. Las voces, comentarios hacia afuera que solamente hablan porque tienen boca. El profesional viene y le da una voz, pero no lo debe desestabilizar. Y la voz de Dios, ¿qué piensa Dios del problema que estoy pasando? ¿Qué dirá Dios de la escasez que estoy teniendo en este momento? ¿Qué dirá Dios? ¿Y cómo lo dice Dios? Por la palabra. ¿Qué dirá la Biblia de esta situación de enfermedad que estoy pasando? Habría que ir a la Biblia, habría que ir en oración a Dios y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué piensas tú de este problema que ya no tiene solución según el profesional? Y allí viene lo que Dios dice y le dirá a usted. Por eso es importante ir a preguntarle a Dios. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos con la voz profesional, digámoslo así, y esa voz nos tiró de cabeza porque nos dio una noticia que nos detuvo. Fue una noticia impactante que nos bajó la moral, nos bajó la mollera. Una voz profesional que nos bajó la fe. Pero no debe de ser así.
porque ahí es donde viene el cristianismo y la esencia del cristianismo. Y veámoslo, vamos a Juan, el Evangelio, el capítulo 11, y aquí vamos a encontrar 3 voces. Y vamos a ver qué hablan estas voces. Juan, el Evangelio 4, perdón. Juan 11:4. Y todos conocemos esta historia. Jesús, Lázaro, Marta, María. Lázaro muere y todo eso. Vamos a ver. Juan 11:4. ¿Qué dice Dios? Oyéndolo Jesús dijo, esto dice Dios, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Eso dice Dios. Entonces, ¿por qué debo de preocuparme? O sea, la noticia es fea, el proceso es feo, pero tenemos testimonios de personas que tuvieron noticias feas, procesos feos. Vamos a operar la niña, vamos a hacerle esto. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque Dios estuvo al control. Porque Dios dijo, esto no es para muerte, es para que Dios sea glorificado. Esa voz es la que tenemos que buscar y escuchar. ¿Qué dice Dios en el proceso? ¿Qué me está queriendo hablar el Señor? Porque ya estoy escuchando las otras. Veamos las otras voces. Bueno, en el 11:11 siempre de Juan, la voz de Dios. 11:11 de Juan dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Eso dice Dios. Leamos el 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Pero ¿qué dice Dios? Hermanos, Lázaro está muerto. Lázaro está muerto. ¿Cuál es la noticia? Lázaro se murió. ¿Qué dice Jesús? La muerte no es para estar llorando, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Ponga su problema y su enfermedad, su dolor o lo que sea. ¿Qué está pasando? Sí, usted lo ve catastrófico. Yo lo veo terrible. Siento que me voy a morir. Siento que no voy a salir, que me estoy ahogando, que tengo el agua hasta aquí, me estoy ahogando, no puedo respirar. Yo lo siento así. Y el médico, el abogado, lo que sea que estoy consultando me da esto y me dice, no hay esperanza, no hay salida, no se puede hacer mucho. Ahora voy a Dios y Él me da y me dice, no es para muerte. Y esa voz es la que yo debo de aferrarme en el momento difícil, porque si no voy a flaquear y me voy a dar por vencido, y no se trata de darnos por vencido. Otra voz, la voz de la opinión. Vea, la voz de la opinión. ¿Cuál es el de la opinión? El que no tiene argumento, solo opina porque tiene boca. 11:37 dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Vea la voz de la opinión. Este Jesús que no fue aquel que aquel día andaba y sanó a aquel ciego, que no era capaz de haber podido sanar a Lázaro para que no muriera. La voz de la opinión, la que se le acerca a usted y le da su opinión y no le ayuda en nada, solamente su opinión. Son esos montón de gente que publican comentarios en Facebook, en Twitter. No digo yo que si usted publica su foto o algo, no hablo de eso. Hablo de que se cree un gran opinador, conocedor de leyes, de ciencia, de medicina, de enfermedades, y ahí entra a comentar y cualquier cosa y solamente genera conflictos. Dan opiniones sin argumentos, que cuando uno lee lo que ponen y luego investiga, se pone a reír de lo que esta gente sin pensamiento escribe, porque solo escriben, no sé qué tienen en la cabeza, escriben por escribir. Este tipo de personas que solamente dan su opinión y dicen, sí, si Jesús hubiera aparecido, ¿y dónde está Jesús y todo eso? Que lo podía haber hecho la sanidad a Lázaro. Miren, ahora Lázaro está muerto.
Ay, no que eras gran cristiano, que pasabas en la iglesia, que orabas, que ayunabas. Mira cómo estás ahora. Mira la situación, cómo estás ahora. Eso es lo bonito de ser cristiano. Mucha gente diciéndole a usted y a mí. Mucha gente de cierta manera burlándose por la situación que estamos pasando. Gente que opina locamente. Mas no sabe esta gente los planes que Dios tiene. Veamos la otra voz, 11:21. Una voz con argumento. 11:21. Y está. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Ve el argumento. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vea la voz del argumento. Esta mujer tenía conocimiento, habló con argumento porque conocía sobre la resurrección y no se quedó callada. Y le dice: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Argumento. Ese es un argumento de fe que esta mujer le decía. Sí, ¿cómo es que el doctor le diga? Si usted hubiera venido una semana antes, o si hubiera venido a hacerse los exámenes antes, hubiéramos descubierto la enfermedad cuando estaba comenzando, pero ahora ya es demasiado tarde para poder combatirla. Argumento que le está dando. Si hubiese, que usted no se está tomando la pastilla, si usted se tomara las pastillas, usted estaría mejor. Argumento, alguien hablando con argumento, con conocimiento. Lo mismo esta mujer le dijo: claro, Jesús, si tú hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. El argumento es que creo en ti, pero si hubieras estado aquí antes, no pasa esto. Siguiente argumento, Jesús le dijo: Lázaro resucitará. Y ella, argumento bíblico, le dice: sí, yo creo que va a resucitar en el día postrero. ¿Está incorrecto lo que está diciendo esta mujer? No, está diciendo algo correcto. Está en base a la escritura, hablando de una forma correcta. Está hablando con argumento. Pero, ¿podemos hacer algo por Lázaro con este argumento? No. No. Pero Jesús, ¿cuál es la palabra de Jesús? Lázaro resucitará. Y a esa palabra es la que hay que escuchar. No aquel y si Jesús hubiera estado aquí. O que no es este Jesús que sanó al ciego, pues que no puede hacerlo con Lázaro antes de haber muerto. O argumento, sí, tú podías hacerlo, pero ya es demasiado tarde. Su enfermedad ya está demasiado avanzada. El problema ya no se puede realizar porque hicimos esto y esto. Si hubieras pagado a tiempo, no le hubieran quitado la casita o la silla, pues, que fue a pedir a la comercial. Si le hubiera pagado, no se la hubiéramos quitado, pero démela, me la tengo que llevar. Argumento, pero Jesús da el mejor argumento de todos. Y es: Lázaro va a resucitar. Lo que le dijo a mi hermana, el Señor, tal vez no así con la voz o algo, pero le dijo: confía, ora, cree. Ella estaba en el hospital, mañana la operamos a la niña y posiblemente no resista la operación. Argumento, ¿por qué? Porque aquí le hacemos el examen y le vemos tal cosa y esto. Argumento, ¿qué dice Dios? No te preocupes, pasó el día y no que la iban a operar. No la tocaron porque es Dios ese que decide. Entonces, ¿por qué me voy a estar atormentando yo con las voces que escucho? Con la voz de Dios. Por eso debo de ir a la palabra. ¿Qué dice Dios? Señor, estoy pasando una enfermedad. ¿Qué dice Dios? Sí, yo llevé toda enfermedad y dolor en la cruz. ¿De verdad? Me afirmo en fe.
Leo los milagros que Jesús hizo en los evangelios ahí y me afirmo en fe. Veo cómo Dios obró, me afirmo en fe. Veo cómo Dios abrió el mar rojo, me afirmo en fe. Vemos cómo Dios detuvo el río para que pasara al pueblo, me afirmo en fe. Eso es lo que debo de hacer, que Dios piensa de mí, de mi situación, y en eso es lo que yo me debo de aferrar. No en la opinión de alguien más, que muchas veces no lo hacen por dañarnos, no lo hacen por meternos en miedo, no lo hacen por nada malo, pero no nos ayudan, sino que nos detienen. La voz que usted y yo debemos de tomar en cuenta es la de Dios. No nos desanimemos, mejor vayamos y Dios, en este proceso tan difícil te busco a ti. ¿Cuál es el problema? Que en el momento difícil donde debemos de buscar de Dios, muchos salimos huyendo y por eso no vemos lo que Dios quería hacer y nos quedamos con las otras voces, nada más le hacemos caso a las otras voces, le hacemos y nos hacemos daño. ¿Qué trae el creerle a Dios? Esperanza. Creerle a Dios trae esperanza para su vida. Por medio de su palabra, sus promesas nos instan, nos ayudan, nos fortalecen, nos dan la energía para seguir adelante. Ante todo este argumento difícil de soportar, difícil de poder seguir hacia adelante, la palabra nos afirma y nos impulsa para seguir adelante, nos da esperanza. Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esperanza. ¿Crees tú en la resurrección? ¿Crees tú de que aunque esté muerto, vivirá? Nos da esperanza. Nos da esperanza. Es como que usted está pasando la enfermedad y Dios venga y le dice: ¿crees que yo soy sanador? ¿Crees que yo te puedo sanar de la enfermedad que tenés? Del dolor de colon, que te retorces y no puedes comer nada rico porque nada con grasa ni nada, te sentís mal. ¿Crees que yo soy el Dios sanador? Y usted lee la Biblia y ve a Dios haciendo tantos milagros. Vienen las personas, los hermanos aquí se paran y dan testimonio de los milagros que Dios hace. Y Dios con estas cosas nos recuerda y nos dice: yo soy el Dios sanador. Entonces hay esperanza porque tenemos un Dios sanador. Tenemos al mejor de los abogados. Tenemos esperanza de que alguien pueda abogar por nosotros. Tenemos esperanza de un Dios que perdona. Tenemos esperanza de un Dios que salva. Tenemos esperanza de un Dios que hace cosas donde no hay nada. Y Él obra de la nada. Entonces estas cosas, estas palabras nos dan esperanza. Así que para la enfermedad que usted tiene hay esperanza. Para el problema que está pasando hay esperanza. No se preocupe. Todo es posible, dice la palabra. Cuando yo leo todo es posible, el que cree, me está dando esperanza. Cuando yo leo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, me dice la palabra que hay esperanza, que debo de hacer uso de la fe para poder obtener. Por eso es importante la voz de Dios, porque me genera esperanza, porque no estamos perdidos. Ahora, mire, Lázaro aún se había muerto y había esperanza. Aún en la muerte. Nosotros no sabemos. A lo mejor hay cosas raras que a veces alguien se murió y están preparando todo para la vela y de pronto se levanta. O sea que ni aún ahí podemos nosotros dar por perdido. ¿Qué tal si el Señor nos levanta de la tumba? Bueno, de la tumba ya está difícil salir, pero de la caja por lo menos brincarnos ahí en pleno culto donde estén celebrando la partida nuestra y salimos nosotros ahí. Estoy vivo todavía, espérense. No, aún allí puede pasar cosas porque Dios hace las cosas como Él quiere. Pero muchas veces no, ya estando ahí ya no hay. Ya hay esperanza de salvación y de gozo eterno y de otras cosas y de paz y de todo.
Pero usted está vivo todavía y está coleando todavía. Porque así decimos, vivito y coleando, está todavía. Entonces, ¿qué hay? Esperanza. Sobre todo, ¿por qué? Porque estoy vivo, no. Porque tengo conectes, no. Porque tengo a Dios conmigo y la fe la he puesto en Él. Por eso hay esperanza. Siguiente cosa que me da el creer en Dios es que hace que sucedan las cosas imposibles. Las que me dijeron que no van a pasar, que ya es imposible, que nada más le voy a dar un tratamiento porque mire, para que sobreviva unos días más o menos, para que el dolor le mengue, allí nos dan ciertos consuelos nada más. Pero la fe en Dios, el creerle a la voz de Dios, genera cosas imposibles. Cosas que ni creíamos ya quizás que podían pasar, pero Dios obra y lo hace. Veamos el versículo 40 al 44, siempre de ahí, 40 al 44. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esta palabra es para tener esperanza. Ahora viene el resultado. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, porque estaba muerto. Este ya no andaba de parranda, solo estaba muerto. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Lo perdido se convirtió en milagro. Así como le puede pasar a usted, y así como a nuestras hermanas les pasó. Lo perdido, lo difícil, lo que no tenía salida, lo que ya no hallábamos que hacer, tuvo un final bonito porque Dios obró. Dios dio la palabra y dio esperanza. Le creyó Marta a la voz y Jesús obró y resucitó a Lázaro. ¿Qué significa? Que su situación, su sueño, el problema que tiene, cree que ya está muerto. No está muerto. Hay un Dios que puede hacer todavía el milagro, porque es el especialista para hacerlo, para hacer las cosas imposibles. ¿Y por qué Dios deja? Porque allí es donde se ve la obra, cuando ya de verdad tiramos la toalla y vemos que ya no hay oportunidad, donde Dios demuestra que es un Dios todopoderoso, que no ha dejado de ser, que el tiempo de los milagros no ha pasado. Y ahí es donde vemos la mano maravillosa de nuestro Dios, un Dios que hace cosas, que sucedan cosas imposibles. Y bien bonito. Y mira, estas palabras están bonitas practicarlas nosotros. Jesús le dijo en oración a Dios, le dijo, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Es bonito hacerle esta oración a Dios. Dios, yo sé que usted me escucha en este problema que estoy pasando. Yo sabía que siempre me oyes. Yo sé que usted siempre me oye. Yo sé que siempre me oyes. Pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor. Señor, la multitud dice que ya no hay oportunidad, pero yo sé que usted me oye, y por eso vengo y le busco, para que usted obre. Eso es su fe, hablando con Dios. En medio del problema, Señor, la voz dice que no, ya no se puede, pero yo le hablo a usted y yo sé que usted me oye. Y lo digo y hago esta oración para contrarrestar lo que me están diciendo, porque yo sé que usted me está oyendo mi oración.
porque yo sé que usted me está prestando atención y puede obrar y puede hacer, porque usted es un Dios vivo que me oye y que no hay nada imposible para usted. Lo digo, esta oración, para contrarrestar lo incrédulo que son los demás. Porque yo soy un creyente, porque yo pongo mi confianza en usted, hago esta oración para que usted me escuche. Y Dios obra. Dios obra. Y Dios obrará en usted. Pero hay que seguir confiando y orando en la tribulación. Hay que seguir, no hay que darnos por vencido, hay que seguir. Otra cosa, y vamos finalizando. Cuando hacemos esto, cuando hacemos parte a Dios de nuestra vida y ponemos de primero la voz de Dios antes que las otras. Vuelvo, yo no hablo en mal de los profesionales. Ellos han estudiado, ellos saben. Ellos dan la explicación en base a la ciencia y todo lo que el conocimiento que ellos tienen. Se les respeta. Ellos saben lo que hacen. Pero no es la última palabra. No es la última. Hay un estudio, creo que es el 60%, no lo tengo bien claro. Lo puede buscar en internet si no me cree a mí. Hay un estudio que dice que el 60%, no estoy seguro si es ese porcentaje, pero dice que el 60% de las personas que están en un hospital, enfermas, que oran a Dios y ponen su confianza a Dios en el proceso, terminan siendo sanas. Este estudio no lo ha hecho algún cristiano, lo han hecho otras personas. De personas que dicen, yo creo, yo oro, pongo esta enfermedad en las manos de Dios y voy a salir adelante. Esas personas salen de allí. El otro porcentaje que no hace uso de la fe ni de Dios ni de la oración, es más difícil salir y recuperarse. No digo que no puedan recuperarse, pero es más difícil salir. Los otros se recuperan más rápido, se levantan más rápido, salen más rápido porque ponen su confianza en Dios. Un estudio que han generado. Esto me genera un estilo de vida, porque yo estoy conociendo, esto es conocer a Dios, estoy conociendo a Dios, el poder de Dios, cómo Dios se mueve, cómo Dios obra, cómo Dios se glorifica, cómo puedo tener esta relación con Dios. Yo con problemas, lleno de dificultades, me acerco a Dios y Dios obra, me acerco a Dios y Dios obra, creo en Dios y Dios obra, a pesar de todos los argumentos, voy a Dios, creo en la palabra antes que cualquier otro comentario. Creo en la palabra antes que cualquier situación. Creo en la palabra antes de cualquier diagnóstico. Eso me hace seguir adelante y me genera un estilo de vida. Y en Romanos 1:18, ya no lo buscamos. Romanos 1:17, perdón. Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38 dan esta misma palabra que dice que el justo por la fe vivirá. Usted vivirá por la fe. Es más, usted vive por la fe, si no ya se hubiera aventado los guantes y la toalla. Me doy por vencido. No. Un estilo de vida porque ya conoce el poder de Dios. Eso le genera seguir creyendo. Sí, es que yo pasé un problema y me decía esto muchas personas y los profesionales me decían esto, pero creí en Dios y Dios dijo esto y así se hizo. Entonces yo ahora, mi voz principal es la de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios de mi problema? ¿Qué piensa Dios de mi situación, de lo que estoy pasando? Entonces esa voz es la que vale para mí, ante cualquier otra. Esa es la que voy a escuchar, de esa me voy a empapar y esa es la que voy a creer siempre. Voy a creer a esa voz. Y esto es lo último, termino. Me hace vivir mejor, feliz. Salmo 126, 5 y 6. Lo voy a leer porque no me acuerdo qué dice. Salmo 126, 5 y 6. Se lo leo yo rápido. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Usted ya conoce los problemas que pasa y el resultado que tiene el de estar con Dios. Que a pesar de lo difícil que es sembrar, ir con la semilla y todo eso, y lo difícil que es el proceso, pues,
Está hablando del proceso, lo difícil que es el proceso. Siempre va a haber gozo. Siempre va a haber gozo, siempre vamos a sonreír, siempre vamos a salir adelante. Así es que por eso es mejor creerle a Dios, porque su vida en medio del problema siempre es de continuo hacia el bien, hacia la bendición, hacia el gozo. Y aunque un día nos muramos, nos vamos a morir, nos pase cualquier cosa, pero con gozo, y vamos a seguir adelante con gozo, buscando al Señor siempre. Por eso Santiago dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo, o estén con bastante gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo? Si estoy pasando pruebas, voy a estar con gozo. En el Señor sí podemos estar con gozo cuando estamos en diversas pruebas. Porque la prueba va a producir esto, esto y esto, sí, dice Santiago. Es una tremenda bendición. Lo mismo dice Romanos 12:12, que la prueba, que debemos de tener gozo, porque al final la prueba nada más produce paciencia en nuestra vida y otras cosas, da un fruto. Así que, hermanos, hay 3 voces. ¿Cuál va a poner de prioridad? Tómela en cuenta, las demás está bien. Sobre todo la profesional, tómela en cuenta. Pero que esa profesional se la lleve a Dios. Dios, mire, el experto dice esto, ¿qué dices tú? Sí, hijo, yo soy es enfermedad, yo soy Dios sanador. Es económico, yo soy Dios proveedor. Es de transformar, de cambiar algo, yo soy el Dios que transforma, que cambia, que hace la obra. Entonces, cuando voy a Dios, el otro argumento se cae y me paro en fe y sigo adelante. Esa voz es la importante, esa voz es la que debemos de oír siempre. Esa ha sido la palabra del Señor. Gracias, Padre amado. No es fácil depender totalmente de usted en esta situación. Lo sabemos. Las otras voces tienen poder de convencimiento para detenernos. Los argumentos que dan muchas veces quieren mover nuestros cimientos. Pero qué grande bendición hay en nuestra vida, Señor. Y tenemos su voz. Que dependemos de usted, que le buscamos y creemos en usted. Y usted tiene la palabra para nosotros. Y usted tiene el poder para sobreargumentar cualquier otra cosa y hacer cosas que a saber cómo, cuándo, cómo, dónde usted las hace, pero las hace. Porque es un Dios poderoso. Y yo mejor prefiero ampararme a la voz del poderoso, del todopoderoso, del que obra, del que hace milagros, ante cualquier otra voz. Que las respeto, las demás sí, pero su voz, su dirección, su palabra, sobre todo en nuestras vidas. Ayúdenos, por favor, a poder hacerlo un estilo de vida nuestro, en comunión con usted siempre. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.